Buenos días, hermanos, pueden sentarse, por favor. Dios les bendiga. Muy bien, seré breve en esta mañana. Ya sé que muchos están cansados por el ajetreo del día de ayer, pero quiero tomar unos minutitos para poder evaluar y poder obtener un ganador de la serie de las 7 señales que vimos en el Evangelio de Juan. Y por ahí voy a pedir, ya sea la hermana Oli o Patti, que tomen nota. En primer lugar, vamos a empezar con algo tan simple. ¿Quién de los que están aquí tienen las 7 o las 8 lecciones del Evangelio de Juan? Póngase de pie. La hermana Patti, a ver, apúntela ahí muy bien, hermana, lleva un punto. Las 8 lecciones, ¿nadie más tiene las 8 lecciones? ¿Sí? Bueno, entonces ¿por qué no se ponen de pie? Hermanos, es que no las tenemos, pero falta una, yo les debo una, ¿verdad? Yo falté, pero sí las tengo. Ok, bueno, pero sí tienen las 8, bueno, son 7, porque una yo se las debo, ¿sí? Bueno, vamos a contarla como 7. ¿Quién tiene las 7 lecciones? Ya la hermana Patti se puso de pie, tiene todas. ¿Quién más? Bueno, ¿quién estuvo en las 8? En las 8 lecciones que vimos en el Evangelio de Juan. Que se ponga de pie. ¿Quién estuvo en las 8 lecciones? ¿Todos faltaron una vez? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí eran 5 puntos. Bueno, nadie tiene las 8. Muy bien. Levantando su mano, ¿cuántas? ¿Cuál era el propósito de las señales que habla el Evangelio de Juan? Hermana Clara, puesto de pie, por favor. Díganle, hermanos, las de propósito, las señales. El propósito era dar a conocer la existencia de Jesús y sus milagros. La asistencia de Jesús y sus milagros. Bueno, por ahí va, pero no tanto. A ver, muy bien. A ver, un aplauso para eso es. 8 domingos, no sé cuánto estuvo aquí, para el que crea, para el que no cree, crea, y para el que cree, siga creyendo. Y eso es lo que dice Juan, no lo inventamos nosotros. Eso lo dice al final de su libro, dice: hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no cabrían en todos los libros del mundo, pero estas se escribieron para que el que crea. Literalmente lo voy a citar como está en el griego. Dice: para el que crea, para el que no cree, crea, y el que cree, siga creyendo. Siga creyendo, porque el mensaje es así. Muy bien, entonces un punto para acá. Vimos cuál fue la primera señal. Puesto de pie, si usted lo tiene, se pone de pie. A ver, hermana. Jesús es el transformador. Cuando Jesús convierte el agua en vino, Juan presenta a Jesús como el que transforma, ¿sí? Y lo vemos, ¿no? La enseñanza está de que Él, de una sustancia sin sabor, sin olor, sin color, lo transforma en una sustancia con olor, sabor y color. Y eso simboliza la vida del creyente, que está, la vida de las personas vacías, sin sentido, sin propósito. Él lo transforma a una persona, y enseguida va a suceder un milagro, ¿no? Que consiste casi en la segunda señal, donde ahora ya no convierte el agua en vino, sino que convierte la vida de una persona, ¿no? Totalmente a la fe. Muy bien, ¿y cuál fue la segunda señal? A ver, Marta. Jesús el sanador. Jesús el sanador. Platícanos un poquito de Jesús. Fue cuando
¿Estamos de acuerdo? ¿No? Medio punto para Marta. Si a ver, alguien sí sabe en qué consiste Jesús el sanador. ¿Otra vez? A ver, hermana. Es cuando sanó al hijo del oficial. Efectivamente, ¿no? Así que él pidió que sanara a su hijo y le dijo, vete, tu hijo ya está salvo. Entonces se fue, ya estaba salvo su hijo. Sí. Y ahí conocimos que la fe es... ¿Cómo es la fe? Estática, progresiva. La fe es progresiva, la fe crece, la fe es dinámica, ¿sí? La fe que hoy tenemos en Jesús, el día de mañana ya no nos sirve, mañana tenemos que confiar. No estoy hablando de aceptar, sino de seguir confiando, porque los desafíos de la vida, los problemas de la vida son a diario. Jesús dijo, basta cada día su propio mal, su propio afán, ¿verdad? Cada día tenemos luchas diferentes, ¿no? Y tenemos que confiar en Él. Y este hombre, el regreso a su casa fue el tiempo en el cual su fe fue creciendo, y cuando llega a su casa salen a recibirlo y le dicen, tu hijo vive. ¿Sí se acuerdan de esa expresión? No le dijo, tu hijo está sano, le dice, tu hijo vive. Vive, porque para Juan la vida es más importante que la sanidad, ¿sí? De nada sirve estar sano si espiritualmente la persona está muerto, ¿no? Y eso es lo que vimos en Juan. Muy bien, la tercera señal, un punto para Marta, rescató su punto. La tercera señal, ¿cuál fue? Hay empates, veo que cada quien lleva un punto. ¿Cuál fue la tercera señal? Cuando sanó al ciego, que es el que lo presenta a Juan como el que da esperanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Soy? Jesús, el pan de vida, ¿sí están de acuerdo? Sí, sí es una de las señales, pero no fue la tercera. ¿Cuál fue la tercera? ¿Cuál fue la tercera? Hermana, ¿usted la tiene? ¿No? ¿Cuál fue la tercera señal? Que ni yo me acuerdo. ¿Mande? ¿Soy? ¿No? ¿No fue el paralítico, no? El paralítico, por eso fue una confusión de que dijeron, es que aquí también está, Juan lo está presentando como el sanador. No, aparentemente sí, pero no. ¿Cuántos años llevaba el paralítico? ¿Quién lo dijo? Hermana Clarita. El punto también para Juan, él dijo, el paralítico. La tercera señal fue cuando Jesús sana al paralítico. ¿Y cómo presenta Juan a Jesús en esta señal? Hermanita, muy bien, como el que da esperanza. 38 años enfermo, no dice que tenía 38 años de edad, no, de estar enfermo. 38 años. Él había perdido toda esperanza de vida, de sanación, ¿no? De recuperar la sanidad, de volver a caminar. Y llega Jesús en un momento inesperado en su vida, cuando él no estaba ni siquiera esperando eso. Dentro de la multitud Jesús lo ve y lo sana, ¿verdad? Le da cuando él ya había perdido toda esperanza. Entonces Juan presenta a Jesús como el que da esperanza, y ahí aprendimos de que hay muchas situaciones en nuestra vida donde ya perdimos las esperanzas. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, en nuestra vida decimos, no, esto ya llevamos cuántos años así, yo creo que esto no se va a resolver, creo que esto no va a tener solución. Y cuando menos esperes el obrar de Dios vendrá a tu vida. Y eso es lo que aprendimos en la tercera señal. Juan dice, hay alguien, ¿no?, que viene a dar esperanza en medio de nuestra aflicción. Muy bien, ¿sí están llevando las anotaciones? Ok, muy bien. ¿Y la cuarta señal cuál fue, hermana Clara? Juan presenta a Jesús como el pan de vida. Juan presenta a Jesús como el pan de vida.
Muy bien, platíquenos un poquito, hermana, acerca de esto. Acerca de la multiplicación de los panes, cuando solamente un jovencito llevaba contados peces y tres peces y 2 panes, algo así. Y entonces es cuando Jesús pone a prueba y le dice y comenta que qué va a pasar con tanta gente, pero era para probar la fe, para probar a ver qué decían. Entonces fue cuando se multiplicaron, empezaron a pasar los canastos y al final quedaron 12 canastos por la misma gente. Muy bien, muchas gracias, hermana Clarita. Sí, esa narró la historia, pero ¿cuál fue la enseñanza principal de esto? De Jesús como el pan de vida. Les di toda una historia de los tipos de panes que aparecen en la Biblia, de que para qué se ocupaban, ¿no? Ya casi les traigo pan para que comamos. Hablamos de la generosidad de Dios, ¿no? De la generosidad de Dios. Muy bien, el Dios que provee, basándonos en Levítico, y toma el ejemplo de que si cuando le decía al pueblo, si ustedes me obedecen, nunca les faltará masa, ¿no? Y la masa era precisamente para hacer el pan. ¿Qué más aprendimos acerca de eso con respecto a Jesús, el pan de vida? ¿Dónde está la aplicación práctica en nosotros de Jesús como el pan de vida? Que Dios siempre multiplica lo bueno para nuestra vida. Bueno, pero hubo una enseñanza práctica del por qué Jesús presenta a Jesús como el pan de vida. Porque lo van a comparar con el maná, ¿se acuerdan de eso? Dicen, no, Moisés nos dio de comer maná del cielo, le dicen a Jesús. Y tú dices que eres el pan que descendió del cielo. Tenía 2 propósitos y lo vimos. Se los voy a decir. La primera, el pan de vida nos da vida eterna. Sí, Jesús dijo, si comen de este pan, tienen vida eterna. Y la segunda es que Jesús, siendo el pan de vida, sacia ese vacío existencial que hay en el corazón del ser humano. Y hasta ejemplos pusimos de esto, de que compramos algo y en unos 2-3 días ya sentimos que necesitamos otra cosa y no tenemos una llenadera, no estamos satisfechos ni con la familia ni con las cosas que tenemos, porque no estamos siendo alimentados de ese pan que sacia nuestra carencia y nuestra necesidad espiritual. ¿Sí? Muy bien, ¿llevamos cuánto? 4, vamos por la quinta. Hermana. Dijera el programa del Chacal, ¿no? ¿Se acuerdan de Pasaría el Chacal? Bueno, muy bien. No, hermanita, sí es una de las señales, pero no es esta. Muy bien, Jesús camina sobre el mar. ¿Sí? Ya ven que le atinó. No. Jesús camina sobre el mar. ¿Se acuerdan de esto? Platíquenos un poquito, hermana, a ver, para descartar que Martita le haya soplado ahí. Bueno, Jesús camina sobre el mar. Platíquenos un poquito, hermana. Pues fue cuando estaban los discípulos en la barca. Y Jesús caminó, se acercó a ellos, pero caminando sobre el mar. Entonces Pedro le dijo, bueno, todos creyeron que era un fantasma, algo así. Y ya cuando vio Pedro que era Señor, le dijo, yo quiero ir hacia ti. Ya se metió con Mateo. Con Marcos. Ajá. Y sí, dio yo creo como unos
Pero sí, en la sí. lección, Bueno, es que ya se metió con otro evangelio. Sí, si lee Juan no va a encontrar fantasmas. Sí, ni tampoco a Pedro que camina sobre el agua. Ok, muy bien. Sí, es esa la historia. Jesús camina sobre el mar, pero no menciona, Juan no menciona fantasma. Juan no menciona que Pedro caminó, eso lo dice otro evangelio. Sí, no es que se haya salido de la Biblia, no, pero sí se salió de Juan. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuál fue la enseñanza principal de que Jesús camina sobre el agua? Incluso hasta les dije, les voy a decir algo para que no entremos en polémica. Que en Génesis hay algo que Dios, hay dos cosas que Dios no creó, ¿no? Y lo comprobamos con la Biblia. ¿Sí se acuerdan de eso? El mar, ¿no? Que el mar antes simbolizaba como que era humano, ¿no? El mar, muy bien. ¿Sí? Muy bien, Marta. A ver, Marta nos va a dar toda la explicación. Que Dios está sobre todo lo creado, que el poder de Él está sobre todo. Muy bien. En esta señal aprendimos que Jesús es el creador o el supremo, el que está por encima de todo. Porque cuando Él camina sobre el mar simboliza dos cosas. Ya dijeron una, que Él está por encima de su creación. Y lo segundo, Que la maldad siempre va a estar a sus pies. exactamente, no es que lo dijo usted al revés, y que Él está por encima del mal. ¿Sí? Porque en el pensamiento judío el mar simboliza maldad. ¿Sí se acuerdan de esto? En uno de los profetas dice que ¿a dónde arrojó el Señor nuestros pecados? Al lo más profundo del mar. ¿A dónde se fueron los cerdos con espíritus? Al mar. Entonces, para el pensamiento judío el mar simboliza maldad. Entonces, cuando Jesús camina sobre el mar, estaba demostrando su poder, su autoridad por encima de su creación, que Él puede ordenar a su creación, ¿sí? Y empieza a caminar sobre el mar y empieza a caminar sobre el mar, ¿no? Y ahí vimos la confianza que debemos tener en Cristo, en Dios, de que ninguna fuerza sobrenatural, así que alguien te diga que te están hechizando, que te tienen amarrado, nada de eso. Cuando confiamos en Cristo, Él está por encima de toda autoridad maligna, ¿no? Por encima. Y eso fue lo que aprendimos. Por eso es que en Génesis capítulo 1 hay dos cosas que Dios no creó, ¿verdad? Que es la oscuridad y el mar. Dice que lo separa y ya estaba. ¿Por qué? Porque si no, eso cabría en la mente judía la posibilidad de que Dios mismo creó el mal, la maldad. Pero volvemos al libro de los Salmos y dice que Él creó el mar y todo cuanto existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Agua está hablando de un Señor creador, mientras que en Génesis está hablando de origen, ¿no? Muy bien, entonces eso fue lo que vimos en la quinta señal. Vamos por la sexta señal. ¿Cuál fue? ahora sí es la del Ya, él levantó primero la mano aquí, el hermano. Muy bien. ahora sí es la del cielo. A ver, pero platíquenos un poquito del cielo. Bueno, Usted puede a diferencia del paralítico, Jesús lo sanó, le preguntó, ¿quieres ser sano? Quiero, si quiero. Entonces hizo con su saliva algo en sus ojos y él tuvo fe y recuperó su vista, porque él obedeció cuando le dijo, ve y lávate al estanque
¿Quiere complementar algo, hermana Clarita? Pues sí, aquí Dios nos enseña que, porque le preguntan que por qué nació ciego si era por sus pecados, y Jesús le dice a sus discípulos, no nació ciego por sus pecados, nació para poder dar a conocer el poder de Dios al mundo. Por eso es que es llamado la luz del mundo, esa señal. Exactamente, ahí vienen dos puntos para la hermana Clarita. Uno dijo cómo Juan presenta a Jesús ahí, ¿cómo lo presenta? Como la luz del mundo, ¿sí? Muy bien, pero vimos algo muy importante en esto, que teníamos que romper. ¿Qué cosa tenemos que romper? Paradigmas, ¿verdad? Los paradigmas. Ellos tenían un pensamiento, ¿no? Una forma de pensar de que toda enfermedad era consecuencia de algún pecado, ya sea de la persona o de sus padres, y por eso no dieron cabida y se fueron encima de este pobre hombre, ¿no? Sin misericordia, sin compasión. Le dicen a Jesús, nosotros nada más queremos saber qué tan pecador es su papá, ¿por qué nació así? O sea, ya no hubo cabida. Jesús dice, ¡ey, alto! No es que él haya pecado, ni tampoco sus padres. Esta enfermedad es para manifestar el poder y la gloria de Dios, ¿no? Entonces él hace lodo, y aquí, va para 2 puntos, quien lo diga, porque sí lo expliqué. ¿Por qué hizo lodo Jesús? Porque puede simbolizar que del polvo somos, del polvo vamos, o algo así, ¿no? Muy bien, esa fue una de las interpretaciones. Muy bien, Juan, sí, Juan, ¿se acuerda? Sí, es una de las interpretaciones, pero otra, y la más simple. ¿Quién habló? ¿Sí? ¿Para qué? Ajá, pero ¿por qué lo hace de esa manera? Hasta les di casi una enseñanza de las veces que aparece saliva. La saliva pues, tiene propiedades que curan. Esa es la segunda, ¿sí? Hay todo un estudio de que la saliva tiene cierta propiedad curativa. De hecho, los animales, principalmente los perros, ¿no? Cuando tienen una cortada se están lame. ¿Por qué? Porque tiene ciertas propiedades. Pero otra, la más simple, ¿alguien me iba a decir por acá? ¿Alguien me iba a decir? ¿No? ¿Nadie? Para que pudiera enjuagarse en el estanque. Exactamente, para tener un pretexto para ir a lavarse al estanque. Nada más. Dice, ahora ve, lávate, tienes algo que quitar de los ojos. Y el ciego pudo haber contestado, ¿y cómo voy a llegar al estanque? Pues si no está a un lado, ¿quién me va a llevar hasta el estanque de Siloé? Y ahí el ciego demostró obediencia y fe en Jesús, ¿no? Al momento de ir a lavarse al estanque. Muy bien, vamos con la sexta, ya casi estamos terminando. Muy bien, soy la sexta señal, la séptima señal, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro. Muy bien, otro punto para Zoe, la resurrección de Lázaro. ¿Qué recordamos de la resurrección de Lázaro? Está fresco, está. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, excelente, muy bien. ¿Qué más aprendemos de la resurrección de Lázaro? Aprendimos que Jesús es la vida, la resurrección y la vida, ¿verdad? Muy bien.
Muy bien. ¿Qué más aprendimos? Algo que les haya quedado ahí. Estuve en esa clase, pero la dependencia que debemos de tener en Dios, a mí me da desde eso a la séptima señal. Ok. Porque todavía después de que muere, le avisan a Jesús que murió, él todavía espera 2 días más y los discípulos le preguntan, tras esos 2 días le dice, bueno, vamos a regresar a Judea, y le dice a sus discípulos, pero ¿por qué? ¿Cómo es que quieren regresar a un lugar donde te apedrearon? Y es ahí donde la dependencia, la paciencia en Dios, porque estaban desesperados sus hermanas de Lázaro, porque él había muerto y Jesús, que nos amaba tanto, no llegó al encuentro inmediatamente. ¿Qué aprendimos con respecto al mensaje de Marta y María a Jesús? Que se peleó. Bueno, le dijo a Jesús, ¿no? que porque Marta no estaba haciendo algo así. Ah, Que bueno. estaba haciendo sus quehaceres y estaba afanando sus quehaceres y no está contento. Que debemos estar más contentos porque estamos. Ok, bueno, eso fue parte de un desarrollo, pero sí está bien, sí lo tocamos, del por qué Marta tenía una fe, por qué María tenía una fe más madura que la de Marta. ¿Se acuerdan que comparamos a las dos? Una llega, pareciera que hacen lo mismo. Llega Marta y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y esa expresión fue de reclamo. Y María dice que llega y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Pero qué hizo? Se postró. Fue un acto de adoración. María hace algo que Marta no hace. Y después vemos a Marta, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, y Marta se interpone y le dice, ya lleva 4 días, ya huele mal. Se interpone y Jesús la confronta, le dice, Marta, ¿no te dije que si creyeras verías la gloria de Dios? Y vimos la fe de que porque una tenía una fe madura que la otra. Y nos fuimos a algunos pasajes donde vemos a Marta afanada por los quehaceres, mientras María estaba atenta a las cosas, a los pies de Jesús. Y cuando vino el momento de la prueba, María estaba fortalecida y Marta estaba inquieta, desesperada. Y la aplicación fue que cuando nosotros buscamos a Dios, venimos a los cultos, oramos, leemos la palabra, nos fortalecemos y nos preparamos para los momentos de prueba, para los momentos difíciles. Por eso cuando llega una prueba, no todos la reciben de igual manera. Hay quienes reciben la adversidad con fortaleza, con ánimo. Hay quienes reciben la adversidad y se deprimen y los tumba por completo. ¿Por qué? Porque no están fortalecidos, no están entrenados, ¿no? Y fue lo que vimos con respecto a Marta y Lázaro, ¿no? Jesús, amigos, y también aprendimos acerca de la petición de Marta y María. Cuando ellas mandan un recado a Jesús, le dicen, tu amigo al que amas está enfermo, nada más. No le dijeron, puedes sanarlo, no le dijeron, ven a verlo, simplemente le notificaron la condición de Lázaro. Por eso no tenían ningún derecho de reclamarle a Jesús, no le dijeron, ven a verlo. Y esto aprendimos, nos da la enseñanza de cómo orar, Simplemente tenemos que presentar nuestra petición a Dios y agregar lo que dijo Pedro, hágase tu voluntad, ¿no? Y con esto confrontamos pues las declaraciones, los decretos, ese tipo de expresiones en la oración.
Muy bien, pues con esto terminamos. No sé la verdad quién ganó, por ahí alguien estuvo, ¿sí? La hermana Rosa. Bueno, un aplauso. ¿Y el segundo lugar? Zoe. Muy bien, entonces hubo un empate entre Clarita y Juan y Zoe. Bueno, después nos vamos a juntar y vamos a desempatar eso, ¿sale? 3 lugares, pero un aplauso para los que participaron, de verdad. Me llena de gozo saber que sí hemos aprendido algo. Lo que hoy vamos a aprender es muy corto, hermanos, de verdad que está en Juan 2, 23 al 25. Solo son 2 versículos. Lo que hoy, para cerrar con esto, Juan 2, 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Amén. Juan 2, 23 al 25. Voy a pedir a los que traen la Nueva Traducción Viviente, si de favor nos hacen, si nos pueden apoyar con la lectura, por favor. A los que traen la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? ¿Lo pueden leer, por favor, juntos? En la nueva traducción, en la nueva versión internacional dice así: mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Bien, ¿alguien trae la Reina Valera 60? ¿Sí? Bueno, los que traen la Reina Valera 60, por favor, léanlo también. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del nombre, pues él sabía lo que había en el nombre. Amén. Muy bien. Aquí vemos 2 tipos de confianza. 2 tipos de confianza, ¿no? La confianza del hombre hacia Dios y la confianza de Dios hacia el hombre. ¿Sí? Es lo que nos está enseñando Juan en esta parte. Dice que muchos creían en Jesús por las señales que él hacía, pero Jesús no creía en ellos. Está de pensar en esto, ¿no? 2 tipos de confianza: la confianza del hombre hacia Dios y la confianza de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios es fiel. Todos nosotros confiamos en Dios. Hay quienes publican en las redes sociales: mi Dios es fiel, mi Dios es amor, mi Dios es grande, Él nunca me va a fallar, Él nunca... Sí, si el problema no es Dios, eso yo lo sé, Él no va a fallar, pero Dios confía en ti. El problema no es Dios, Él va a ser fiel a sus promesas, Él va a ser fiel en lo que hace. Si yo en este momento estoy enfermo y yo oro a Dios, yo sé que Él me va a escuchar y yo sé que Él va a estar ahí y yo sé que cuento con su favor. El punto está: Dios cuenta conmigo para lo que Él quiere hacer. Él cuenta contigo. Tú sí cuentas con Él, porque Él no falla. Dice la palabra del Señor que
que si no fuera por su amor, por su misericordia, desde cuando ya fuéramos consumidos. Porque así es Dios. Él siempre va a estar para nosotros y nos va a escuchar. Y escucha la oración tanto del justo como del injusto. Hace llover sobre buenos y malos. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Porque esa es la justicia y es el amor de Dios. Y Él nos escucha. Escucha tanto al pecador como al que no se cree pecador. Escucha tanto al creyente, al devoto de alguna iglesia. Él siempre los escucha. El problema está en el hombre. Y dice la palabra del Señor claramente, aquí donde acabamos de leer, dice de esta manera: en cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. Si en esa multitud, en ese momento, él iba a buscar a alguien de confianza, lo encontraría. Encontraría a muchas personas de fe, creyentes en que existe un Dios, creyentes de que Dios perdona, de que Dios es amor. Pero el problema no es Dios, el problema es el hombre. Cuando vemos en la historia, en la vida de los discípulos, en la vida de los padres apostólicos, en la primera línea del cristianismo, hay algo en común en la vida de ellos, muy aparte de la fe, muy aparte de la fe. Todos tenían fe y todos podemos tener fe en Jesús. Ese no es el problema y no por eso te vas a condenar, no, porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y eso es lo que aprendimos en Juan. Aquí no está hablando de la salvación. El punto es que cuando vemos la vida de Pedro, vemos la vida de Santiago, vemos la vida de Bernabé, vemos la vida de algunos padres apostólicos, como fue Erasmo de Rotterdam, como fue la vida misma de este hombre que causó la revolución, Martín Lutero, y de muchos otros hombres misioneros en la actualidad, historias de misioneros que han sufrido, que han abierto campos en los lugares vírgenes, en territorios donde no había palabra de Dios, dejando su comunidad. Muy aparte de su fe, tenían al menos 3 o 4 cosas en común que hoy en nuestro tiempo se ha dejado de practicar. No se ha perdido, porque ahí está, se ha dejado de practicar. ¿Cuáles son estas cosas? Compromiso, lealtad, responsabilidad y servicio. Esto es lo que marca la diferencia entre un hombre de fe y entre un hombre a quien Dios busca. Dios busca a personas con compromiso, lealtad, responsabilidad y servicio. A este tipo de hombres el Señor busca. Lealtad. ¿Qué entendemos? Vamos a empezar. ¿Qué entendemos por compromiso? Y lo curioso de estas definiciones es que todos, la mayoría, bueno, de lo que yo encontré, hay una palabra en común. Es la capacidad que tiene una persona. Así comienza. Es la capacidad que tiene una persona para... ¿Sí? Y el único con quien se aplican estos valores es con el ser humano. No le puedes decir a tu contorno, a tu perico, a tu perro: ¿sabes qué? Te vas a comprometer conmigo en esto, porque no tiene la capacidad.
¿O alguien está comprometido con su mascota en algo? Tú sí puedes comprometerte, decirte, te voy a dar tus croquetas que tanto te gusta, esto y lo otro, pero el animal no te puede responder. ¿Sabes que yo no me comprometo a picotearte, a morderte cuando yo se me antoje? No, no puedes tener ese compromiso, porque no tiene la capacidad de comprometerse. Entonces, al hombre es el único ser que tiene la capacidad de tener un compromiso con su semejante y con su creador. Es la capacidad entonces que tiene el ser humano para tomar conciencia de lo que tiene que cumplir. Y hablamos de un compromiso no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la misma. Jóvenes, ¿qué compromiso tienen ustedes con sus padres? ¿Qué compromiso tienen ustedes con la sociedad? La gente no está comprometida, se ha dejado de practicar estos principios que tienen que ver con el compromiso. Por eso Jesús, cuando los ve, dice, aunque ellos confiaban en Él, pero Él no veía un compromiso en ellos para cumplir la voluntad de Dios, para llevar a cabo su misión, pero tampoco veía, lo que sí veía era la fe, creían en Él por los milagros, pero tampoco veía lealtad, porque no estaban dispuestos a morir por temor a los fariseos. Y enseguida vamos a ver un diálogo de Jesús y ¿quién? Nicodemo. De hecho, Nicodemo teológicamente se conoce como el discípulo secreto o de la secreta, porque él no quiere, él confía en Jesús. Si ustedes, a lo mejor algún día vamos a estudiar la vida de Nicodemo. Nicodemo es el típico creyente que sí cree en Dios y va a la iglesia, pero es de la secreta, no quiere que nadie sepa que cree en Dios. Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito de esa salvación. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y viene de noche. Y siempre se va a presentar con Jesús de noche por temor, porque era parte de la corte de los fariseos, de los escribas, de la clase alta, de los enemigos de Jesús. Y él no quería dejar esa posición que tenía por seguir a Jesús. No tenía lealtad, no estaba dispuesto a mostrar lealtad a Cristo. La lealtad es una capacidad que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Hermanos, nuestros hijos, la juventud de hoy, muchas personas no tienen lealtad ni a su iglesia, ni a su escuela. A veces traicionan a su propia familia. No hay lealtad. En esta época, Dios no está buscando hombres de fe, está buscando hombres con compromiso, con lealtad hacia Él. Personas que están dispuestos a morir, a sacrificar su propia vida con tal de no fallar. Y nosotros a veces, como les dije hace 8 días, a veces por un cumpleaños y todavía de colado, cambiamos un servicio a Dios, no me invitaron, pero voy, pero es día de culto, no importa, puede esperar. Lealtad a nuestro Señor, lealtad a Dios. Y lo que vemos en la vida de los apóstoles, ¿qué le dijeron a este hombre? Di, César es el Señor. En aquella época estaba la lucha entre Cristo es el Señor y César es el Señor. Eran los dos términos. Si tú no eres un seguidor de Jesús, te preguntaban, ¿quién es tu Señor? Y el hombre decía, César es el Señor. Adelante. Era una confesión. Y si tú decías, Cristo es el Señor,
en ese momento te arrestaban, te sacrificaban, te azotaban y te llevaban a la hoguera. Y así fue como agarraron a uno de los apóstoles, de los padres apostólicos. Los agarraron, lo agarraron y dijeron: di, César es el Señor. Y como él ya era anciano, dijo: César no es el Señor, Cristo es el Señor. Entonces lo amarraron y lo arrastraron por las calles para que las demás personas vieran el castigo que le esperaba a todo aquel que dijera que Cristo es el Señor. Terminó él en la hoguera frente a todos y le dice un soldado: por última vez, di, César es el Señor y te dejamos en libertad. Y él dice: por 64 años Cristo me ha sido fiel, no pienso fallarle en un día. Yo por un día, él 64 años me ha sido fiel, yo no pienso faltarle un día. Y murió quemado. Lealtad a Cristo, lealtad a Él. Si yo les pregunto, ¿tienen fe en Cristo? Amén, muchos. Pero ¿cuántos tenemos compromiso? ¿Cuántos tenemos lealtad a Cristo? Y ahí es donde nos vamos a ir retirando un poco. Cuando Jesús les dice: no me busquen por la comida que les doy, busquen la comida que no perece. Y los confronta y dice que a partir de ese momento muchos se fueron alejando. Y Pedro le dice: maestro, dura es esta palabra, porque en el griego la expresión literal es: ustedes me buscan porque les lleno la barriga. Entonces Pedro dice: maestro, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede soportar? ¿No ves que la gente está yéndose un poco más suave con ellos? Y Jesús le dice: ustedes también quieren irse, váyanse. Y Pedro dice: maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y a partir de ese momento nada más se quedaron 12 con él. Y uno, porque era el tesorero, no quería dejar las arcas. Porque Jesús no solo tuvo 12 discípulos, tuvo más. De hecho, vemos en Lucas, cuando los envía de 2 en 2, fueron 72 a quienes él envió. Pero a partir de ese momento muchos dejaron de seguirlo, porque no había lealtad, no había compromiso en Cristo, con Cristo. Y otra cosa es la responsabilidad. La responsabilidad es una cualidad y es una capacidad y un valor de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. Es la responsabilidad. El seguir a Cristo es una responsabilidad desde nuestro testimonio. Somos responsables de nuestro testimonio porque somos luz y sal ante un mundo que está en oscuridad y sin sabor. Por eso ahora que hubo esta pandemia, fue de mucha exhortación a los hermanos de que, oye, la gente que ni fe tenía en Dios era la gente que mostraba más ánimo, y los cristianos eran los que más mostraban: es que nos vamos a contagiar. Y oye, ¿dónde está tu Dios? Está bien que tengas fe, pero mínimo disfrázalo tantito. Oye, la gente va a decir, pues, oye, en lugar de que me vengas a animar, te estoy animando. Tenemos la responsabilidad de ser luz y sal en esto. Y finalmente, el servicio es algo que caracteriza a estas personas, y es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Y dice aquí, en cambio Jesús no les creía porque Él los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano, ¿no? Jesús no necesitaba que alguien viniera y dijera: mire, este está haciendo esto. Y lo vemos muchas veces, y aquí está hablando de la omnisciencia y la omnipresencia de Cristo, que Él conoce el pensamiento, las intenciones del corazón del ser humano, y conoce también y que Él está en todas partes. Por eso le dijo a este hombre, cuando lo llama, le dice: te voy a seguir. Le dijo Jesús: cuando estabas aún debajo de la higuera, yo te vi. Y él en ese momento recapacita. A lo mejor estaba orando, no sabemos qué él estaba haciendo,
Y Jesús siempre le dice a la gente, ¿y por qué piensan esto? ¿Por qué dicen esto? Porque Él conocía el corazón de las personas. ¿A quién busca Dios? No está buscando a alguien de fe, sino a alguien con compromiso, con lealtad y con responsabilidad. Y esto lo vemos en Ezequiel 22:30. Alguien que lo busque, por favor. Hablamos de una época de mucha fe en Ezequiel 22:30, pero el Señor está buscando a alguien. Alguien lo tiene. Y es la misma búsqueda de Dios hoy en la actualidad. Él está buscando a alguien. A ver, Juan. Y busqué entre ellos hombre que hubiese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese y no lo hallé. La búsqueda del Señor. Dice, y busqué entre todo el pueblo, entre toda la nación, un hombre capaz de pararse entre la brecha entre mi pueblo y yo, y no lo encontré. Alguien que intercediera por el pueblo para que no lo destruyera. Lo busqué, dice el Señor. Había mucha gente de fe que llevaba su sacrificio, que iba al templo de Jerusalén a adorar. Había mucha gente, pero no había gente con lealtad, compromiso y con responsabilidad, dice el Señor, y no lo hallé, no lo encontré. En Juan, habían hombres que creyeron en Jesús, pero no querían ningún compromiso, lealtad y responsabilidad con Él, porque fueron ellos mismos quienes lo traicionaron y lo abandonaron. Se está levantando una generación de jóvenes con mucha fe. No digamos que hay una generación carente de fe, porque muchas veces pensamos así. No, de hecho esta es la generación con más fe, pero tristemente es una fe equivocada. Si no, nada más vean en TikTok cuántos seguidores tienen del Peso Pluma, de todo, y darían la camiseta por ellos, o sea, por un jugador de fútbol. Confían en ellos, lo idolatran. Es más, esta es la generación con más fe, pero mal enfocada. Mal enfocada. Y ahí es donde estamos fallando. Ahí es donde estamos fallando. Porque esta generación tiene mucha fe, pero una fe equivocada, mal enfocada, no en Cristo. No como lo dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El hombre debe servir a Dios como una respuesta de gratitud, no como una obligación. Nosotros tenemos que servir a Dios, tenemos que tener ese compromiso, esa lealtad con Él y esa responsabilidad, no como una obligación, sino como una respuesta de gratitud. Si no, vean la historia cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Ella estaba hirviendo en fiebre, Jesús la sana y como respuesta a ese favor recibido, dice que ella, levantándose, comenzó a servirles y a darles de comer. No le digo, Jesús, ahora ya te sané, a ver, me muero de hambre junto con estos 12 que vienen conmigo, tendrás un huevito, algo rápido. No le digo eso. Ella se levanta y en respuesta a esa gratitud sirve. Hermano, usted y yo servimos a Cristo no por obligación, sino como una respuesta a esa gratitud. Es una gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros. Si te sanó, sírvele. Si te contestó una oración, sírvele. Busque, Señor, te agradezco y demuestro mi gratitud hacia ti, haciendo esto por ti, no para pagarte lo que tú hiciste, simplemente como una gratitud hacia ti. Ese debe ser el servicio cristiano. ¿Somos personas de fiar? ¿Puede Dios confiar en nosotros?
terminamos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Dice aquí, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. En cambio, Jesús no los creía porque los conocía. Podemos tener fe, pero lo que nos falta es compromiso, lealtad, responsabilidad y servicio. Trabajemos en ello. Amén. Que Dios les bendiga.